que es el director general, propiedad y fundador de Intermedic, sobre las bases físicas del láser, y además estará finalmente a su disposición también para completar, para solucionar cualquier duda que puedan tener al respecto, ya no solamente sobre el tema del láser específicamente, de las bases físicas, sino cualquier otro, complementar la información que puedan requerir en cualquier otro aspecto. Sin más, le paso la palabra a Javier para que podamos iniciar pues, esta presentación sobre las bases físicas del láser. Muchísimas gracias a todos. Ok, buenos días. Yo no soy médico, soy ingeniero de formación y llevo más de 30 años en el sector láser médico-quirúrgico. Por lo tanto, pues de la parte tecnológica sí puedo decir que la conozco bien. Entonces, hoy toca hablar de una de mis técnicas preferidas, que es la aplicación del láser CO2 en otorrino. Y aunque parezca que no están relacionados, me gustaría empezar hablando un poco de dermatología, porque es el origen de muchas de las aplicaciones que ahora vamos a ver en otorrino. Entonces, voy a empezar, si me permiten, compartir pantalla, a ver si me acuerdo cómo se hacía. Esto, espera un momentico. ¿Me recuerdas? Aquí. Sí, debería haber, yo creo, la flecha, Javier. Exacto, aquí. Entonces, ahora se está viendo el escritorio. ¿Se ve la presentación? Sí. Ahora, si le das a presentar, yo creo que se tiene que ampliar. Ahí. De acuerdo. Se ve la pantalla, ¿no? Vale, fantástico. Sí, bueno, sí. Pues es importante empezar un poco a conocer la historia del CO2, porque nos ayudará a entender cómo hemos llegado aquí. Al primer señor que les voy a presentar, y en el fondo es el culpable de que estemos todos aquí, es el señor Kumar Patel. Fue un físico norteamericano de origen hindú, que en el año 64 desarrolló el láser de CO2. O sea, él es el inventor del láser CO2. Fíjense que el láser CO2 no es el invento del último congreso. Esto tiene casi 60 años de antigüedad, por lo cual digamos que es una tecnología relativamente asentada en la cirugía. Y este de aquí es el profesor Kaplan, que fue un cirujano maxilofacial israelí, falleció hace pocos años, y fue al que se le ocurrió a principios de los años 70 realizar unas pruebas de un láser CO2 utilizándolo como escalpelo. En estos 40 años, desde que él hizo las primeras pruebas en tejido vivo con un láser de CO2, se han realizado muchísimos progresos, tales como el superpulso, el cinepulso, los micromanipuladores, los escáneres, los fraccionadores, etc. Y ello ha hecho posible extender la aplicación a muchísimas especialidades clínicas. Esta es una foto que para mí tiene un carácter agridulce. Yo soy el del medio, es decir, por una parte, la parte agria es que cuando me veo al espejo, pues me doy cuenta que los años pasan, pero la parte dulce es que si en el año 1985 logré desarrollar con este equipo de compañeros un láser de CO2, pues en más de 35 años de profesión, pues algo debo saber de láser CO2. En aquella época, en los años 85, los láseres de CO2 eran muy burdos, muy toscos. Era como un soplete controlado por pedal, eran tremendamente calóricos. Luego vamos a ver que una de las ventajas que vamos a tener en otorrino son las posibilidades de trabajar en modo superpulsado, en modo fraccional, etcétera, cosa que era ciencia ficción en aquella época. Entonces, en aquellos momentos, la única aplicación que se nos ocurrió darle al CO2 era utilizarlo en neurocirugía a través de un micromanipulador. Entonces, en el año 87 se realizaron unos ensayos clínicos relativamente exitosos. Bien. Entonces, vamos a entender lo que es el láser y vamos a entender por qué con un láser podemos hacer cirugía de otorrino y con una bombilla jamás lo vamos a lograr.
Pues lo primero que tenemos que saber es que el láser es solamente luz, es una luz muy especial. ¿Y qué significa especial? Que es monocromática, coherente y polarizada. Es una luz completamente artificial, no existe en la naturaleza. Vamos a entender qué significa cada uno de los términos y enseguida vamos a ver el enlace con la aplicación clínica. Monocromática significa que es una luz de un solo color. Si todos recordamos el bachillerato, en la clase de física, el profesor de física nos lanzaba una luz blanca por un prisma y el prisma la descomponía en diversos colores. Si esto lo hiciéramos con una luz láser no pasaría absolutamente nada. Esto es la explicación del concepto monocromático. Coherente, el profesor de física siempre nos comentaba que la luz era una serie de unas ondas que tenían sus crestas y sus valles. Entonces, coherencia significa que todas las crestas y valles están perfectamente sincronizadas. A la izquierda vemos un ejemplo de lo que podría ser luz coherente y a la derecha, vemos lo que sería una luz no coherente. Y por último, la tercera característica de la luz láser es que es polarizada. Es decir, que todas estas ondas que viajan en el espacio viajan en planos perfectamente paralelos. Bueno, y vamos a ver cómo se simboliza esto. Una luz convencional, por ejemplo, la de un bombillo, vemos que la luz no tienen todas las radiaciones la misma longitud de onda, no están sincronizadas, no están en el mismo plano. En cambio, a la derecha vemos que la luz láser, todas las radiaciones son de la misma longitud de onda, todas crestas y valles están perfectamente sincronizadas y todas las ondas viajan en planos paralelos. Bueno, ¿y esto a un médico para qué le interesa? Pues muy sencillo. Aquí lo vamos a entender muy rápido. Esto sería la visualización de un haz láser. Es un típico haz que diverge muy pocas milésimas de radianes por muchos kilómetros que se dispare. Y aquí tenemos la caricaturización de cómo funciona la luz cuando la enfocamos con un punto. Si nos vamos a la niñez, seguro que muchos de nosotros jugamos con lentes y quemando moscas o quemando hormigas, concentrando la luz del sol con un lente. Bueno, si alguien lo hizo, que no se apure. Mis papás me pidieron asistencia psicológica, pero el psicólogo me dijo, no se preocupen, señores, lo único que significa eso es que su hijo tiene una predisposición para las ciencias, no es un chico de letras. Entonces, que nadie se angustie por eso. Si recordamos esa situación donde con una luz láser, con una lupa intentábamos concentrar la luz del sol y hacemos un poco de memoria, seguro que recordarán que por muy potente que fuera la lupa, no lográbamos concentrar el punto más de 5, 6, 7 milímetros. Era un punto muy, muy, muy grosero. Si hiciéramos esto mismo con una luz láser, veríamos que el punto es de milésimas de milímetro de diámetro. Y aquí está la gran diferencia de la luz láser y una luz convencional. Con un bombillo, por ejemplo, de 30 vatios, no nos da ni para iluminar una habitación. En cambio, yo con un láser de 30 vatios puedo cortarles un miembro por la mitad. ¿Y por qué eso? Pues básicamente por la capacidad que tenemos de compactación del láser a través de una lente, al poder lograr focalizar la energía en un punto tan sumamente pequeño, en ese punto tan pequeño tenemos una densidad de potencia o brillo, que es lo mismo, brillo es término coloquial, densidad de potencia en vatios centímetro cuadrado, es lo mismo, pero en un léxico más científico, tan sumamente elevada que somos capaces de desintegrar la materia. Pues fíjense que en 5 minutos ya hemos logrado entender el por qué un láser puede ser un instrumento quirúrgico y un bombillo jamás podrá serlo. Bien, vamos a imaginarnos una situación estresante. Imaginemos que estamos en el desierto del Sáhara a las 12 del mediodía. Todos podemos imaginar o suponer el calorón que estará haciendo en esos momentos. Bueno, pues si en el bolsillo tuviéramos un medidor de brillo, un medidor de densidad de potencia, hiciéramos la medición, veríamos que la densidad de potencia o brillo de la luz del sol en un desierto
a la hora punta, que son las 12 del mediodía, apenas es de 0,1 vatios centímetro cuadrado. En cambio, si un otorrino está haciendo una vulopalotoplastia o un plástico está haciendo una blefaroplastia o un plástico, un ginecólogo están haciendo una labioplastia, en el punto de impacto del tejido tenemos más de 100.000 vatios centímetro cuadrado. Es decir, la densidad de potencia de un láser de CO2 cuando estamos realizando una incisión en el tejido es 1.000.000 de veces superior a la del Sol. Por lo tanto, esto nos da una idea de la magnitud quirúrgica que puede darnos un láser de CO2. Vamos a entender un poco ahora la arquitectura del láser CO2. Un láser CO2, aquí lo tienen, es un tubo que contiene un gas, una porción de gas CO2 en el interior. Entonces, al igual que un tubo de neón, un rótulo publicitario de neón, que iluminaría al aplicar una descarga eléctrica sobre el gas, daría una luz de color naranja. Si fuera argón, la daría de color verde. Si fuera criptón, la daría de color azul, etcétera. En función del tipo de gas, da una luminiscencia distinta. Si aplicando una corriente al gas CO2 obtenemos una luminiscencia de 10.600 nanómetros. Es una luminiscencia no visible para el ojo humano, pero sí existe. Entonces, habrán visto que el tubo de CO2 en esta parte frontal, que estoy señalando aquí con el mouse, tiene un espejo de salida que es un 99% reflectante y en la parte trasera tiene un espejo que es 100% reflectante. Entonces, al iniciar la fluorescencia del gas, la radiación lumínica que se genera la confinamos entre los dos espejos, provocamos una resonancia y en la diapositiva siguiente vamos a ver el efecto. Fíjense, provocamos la luminiscencia del gas y por la parte de delante hemos lanzado un haz de luz muy potente que es capaz de perforar un depresor de madera. Si repito la acción, podrán observar que el láser de CO2 quema la madera, pero no es visible, no lo vemos, por lo que ya comenté, porque esta longitud de onda es una longitud de onda no perceptible para el ojo humano. Rápidamente, alguien de ustedes me dirá, bueno, si esta luz es invisible, ¿cómo la vamos a utilizar quirúrgicamente? Pues esto lo vamos a ver en el slide posterior. La luz láser de CO2 lamentablemente no se puede transmitir por fibra. No existen fibras que transmitan el láser CO2. Luego vamos a hacer un matiz. Por fibra óptica se entiende una estructura cristalina que por un fenómeno de difracción transmite la luz láser de CO2. Lo que llamamos fibras de CO2 en realidad no son fibras ópticas, sino son hollow guides, son unos tubitos flexibles que están dorados, pulidos y dorados por el interior, pero son unos tubitos y la luz láser se refleja por el interior hasta que sale por la salida. Pero aunque le llamemos fibra láser CO2, está incorrectamente denominada, es una hollow guide. Bueno, entonces para transmitir el láser CO2 utilizamos brazos articulados, que es un instrumento mecánico que fíjense que en cada codo, en la parte interior, hay un espejito a 45 grados y va siguiendo el movimiento de nuestra mano. Bien, como el láser de CO2 no es visible, lo que hacemos es ponerle un pilot beam, un punterito láser, como los que usamos para hacer las presentaciones, que simplemente nos indica dónde metemos el punto rojo, ahí meteremos la bala. Bien, vamos a ver cómo convertimos este láser en quirúrgico, porque fíjense que aquí lo único que hacía el láser CO2 era quemar una madera, pero fíjense que el spot que sale del haz CO2 es relativamente grueso, puede ser de 7-8 milímetros. Con lo cual, con esto no podemos hacer ni vulopalatoplastias, ni podemos hacer vaporizaciones en cuerdas vocales, ni tratar cornetes, porque es demasiado vasto, demasiado tosco. Vamos a ver cómo lo vamos a domesticar y convertirlo en quirúrgico. Pues esta es la arquitectura de una pieza de mano, que es lo que vamos a utilizar para provocar incisiones.
La pieza de mano siempre es una estructura metálica, normalmente de aluminio o acero inoxidable, que es lo que agarran ustedes los cirujanos con la mano, y en el interior hay una pieza, una lente que nos va a focalizar todo el haz de CO2 en un punto muy pequeño, en el tejido, y aquí es donde provocará la incisión, la vaporización o lo que consideremos necesario. Como al impactar el láser de CO2 sobre el tejido van a aparecer humos quirúrgicos, pues para evitar que estos humos quirúrgicos puedan empañar la lente y terminar dañándola, lo que se le aplica es una pequeña insuflación de aire que genera una presión de aire positiva en el interior de la pieza de mano e impide la entrada de humos a esta pieza de mano. Aquí vemos ya una pieza de mano más real, que es exactamente lo mismo que hemos comentado antes. La estructura metálica, el backstop, que es un elemento mecánico para darnos la distancia en el punto focal, y una toma para insuflación de aire. Fíjense qué comportamiento tan distinto el láser después de pasar por una lente. Es capaz de cortar el papel con una banda, con una incisión de unas pocas micras. Esto no es posible cortar por luz, si no es con láser, no es posible. Vamos a ver ahora cuál es el verdadero cromóforo. ¿Qué es lo que absorbe el láser de CO2? Pues básicamente el láser de CO2 es brutalmente absorbido por el agua. Fíjense que aquí estamos disparando el láser de CO2 sobre agua y pasamos el agua directamente del estado líquido al gaseoso. A esto se le llama vaporizar. Yo, con todo mi respeto a los médicos, he oído definiciones del término vaporización de lo más pintoresco. He oído hablar churrascar, chispear, socarrar. Bueno, todas ellas pueden ser comprensibles, pero les garantizo que la única realmente técnicamente correcta sería vaporizar una lesión. ¿Y por qué hablamos de vaporizar una lesión? Pues aquí tenemos la explicación. Todos sabemos que la piel contiene un 70% de agua y las mucosas 90% de agua, con lo cual el agua, tanto intra como extracelular, absorbe de una manera muy llamativa el láser de CO2 y provoca una vaporización inmediata de ese agua intra y extracelular. Con lo cual, si el spot es muy fino, vamos a provocar un efecto de corte, y luego, si el spot es un poco más grueso y lo trabajamos en modo impactos, provocaremos un efecto de vaporización que luego vamos a ver. Bien, aquí tenemos la típica curva que aburre a todos los médicos, pero que es interesante comentar. Aquí vemos las distintas longitudes de onda y vemos que el agua es brutalmente absorbida por el láser de CO2, que está a 10.600 nanómetros. Hay un tema muy interesante a comentar, porque vamos a hablar también de otro tipo de aparato para otorrino, que no es el CO2, que es el láser azul. Y fíjense que el láser azul, que está sobre los 445 nanómetros, tiene una brutal absorción por la oximoglobina, por lo tanto, y muy poca por el agua. Entonces, fíjense que el láser azul permitirá ser un excelente complemento para el láser de CO2, porque apenas será absorbido por el agua, pero será tremendamente absorbido por la oximoglobina, con lo cual será un láser muy, muy, muy hemostásico y un láser que nos permitirá realizar lo que hoy en día se llama la cirugía angiolítica. Si seguimos estudiando esta curva de absorción, veremos que el láser de KTP, que son unos 532 nanómetros, fíjese que aquí tenemos una absorción relativamente alta por la oximoglobina en el KTP, pero el azul es 100 veces más absorbido por la oximoglobina que el KTP. Esto nos va a dar unos resultados más interesantes. Y tengan en cuenta también que en el KTP hay ya una cierta absorción por agua, absorción que no existe en el azul. Bueno, ya tocaremos con más detalle cuando hablemos del láser azul y su comparativa con el KTP. Seguimos con el objeto de esta primera charla, que es el CO2. Entonces, vamos ya a lo que les interesa. ¿Qué es lo que puede hacer un médico con un láser de CO2? Pues solo puede hacer tres cosas: cortar, coagular y vaporizar. Ninguna más. Corte, coagulación y vaporización.
¿Cómo se efectúa el corte? Pues muy sencillo. Para efectuar el corte tenemos que enfocar el láser de CO2 en el punto focal y hacer coincidir el punto focal con el tejido, y ahí, por la brutal densidad de potencia, vamos a lograr la desintegración del tejido y vamos a realizar vamos a obtener una incisión sumamente fina, sumamente delicada, y lo que es más interesante, con una banda necrótica muy pequeña. Si hiciéramos una histopatología del corte, veríamos que la banda necrótica que produce un CO2 es de 20-30 micras versus las 200-300 micras que genera un bisturí eléctrico. Por lo cual, en muchas especialidades, por ejemplo, en cirugía plástica, hacer una blefaroplastia con láser de CO2 les aporta una ventaja muy interesante versus la cirugía convencional. Primero, porque es completamente exangüe, y segundo, que a la vez que va cortando el tejido irá sellando vasos sanguíneos y linfáticos, y al dejar una banda necrótica muy pequeña va a tener una mucho mejor cicatrización. Pues si este fenómeno es de agradecer por los cirujanos plásticos, o por los ginecólogos en labioplastias, o por los dermatólogos en excisión de tumores, ¿cómo no va a ser interesante para los otorrinos cuando manejen cuerdas vocales, donde cuanto menor sea la lesión térmica hecha en la cuerda vocal, menos efectos secundarios vamos a tener? Bien, entonces, sumarizando, para cortar, que es una de las principales acciones del láser, lo que tenemos que hacer siempre es trabajar en foco, es decir, que el punto focal esté coincidiendo con la superficie del tejido, y completamente perpendicular. Yo les puedo conectar una anécdota de una ginecóloga. O sea, ustedes los otorrinos llevan muchos años manejando el CO2 y no les resulta extraña esta tecnología, pero para el ginecólogo es tremendamente nueva. Entonces me encontré con una ginecóloga que me llama desesperada. Me dice: mira, Javier, tengo a la paciente en la mesa de quirófano, está anestesiada, voy a proceder a hacerle una labioplastia y esto es un desastre porque no corta nada, esto es un desastre. Yo le dije: ¿te recuerdas lo que comentamos? Que estés en foco, es decir, el backstop, esta pieza de aquí, perfectamente en contacto con el tejido, para que la distancia que haya desde la pieza de mano hasta el tejido coincida con el foco del láser. Dice: sí, sin duda la pieza de mano está en contacto con el tejido. Y luego le repetí: ¿y recuerdas la segunda condición que comentamos? Que estuviera perpendicular, porque si no está perpendicular, si la pieza de mano, en lugar de estar perpendicular, estuviera completamente oblicua, el punto focal estaría aquí y ya no coincidiría con la focalización. Y dice: pues tienes razón, lo he puesto perpendicular y corta de maravilla. Bueno, pues esta fue una anécdota que me encontré con la ginecóloga. Entonces, queda claro el corte, punto focal debe coincidir con el impacto en el tejido, por lo tanto, el backstop en contacto con el tejido y posición perfectamente perpendicular. Aquí vemos un ejemplo de corte. Claro, aquí estamos trabajando con un tejido muerto que está bastante desecado. Si esto lo estuviéramos haciendo en un tejido vivo, veríamos que la banda necrótica es mucho más pequeña, porque este tejido ya está bastante deshidratado. Pero fíjense que ha hecho un corte relativamente exangüe y apenas hay banda necrótica. Vale, vamos a ver el siguiente. La coagulación. La coagulación, es un poco... la coagulación con láser de CO2 es un poco contra natura, porque los cirujanos estáis habituados a que cuando tienes un punto de sangrado, pues acercas el bisturí eléctrico, presionas el punto de sangrado con el terminal de bola o el bipolar, presionas, das la fulguración y coagulas. Con el láser de CO2 has de hacer un efecto antinatural, que es todo lo contrario: alejarte, desenfocarte. Bueno, si lo pensamos, la curva de aprendizaje es 0,5 pacientes, no es nada. Es ver la lógica del láser CO2. Si lo que hacemos es poner el láser de CO2 en el punto focal del tejido, la densidad de potencia o brillo será tan brutalmente elevada que vamos a desintegrar el tejido, vamos a cortar. Si separamos la pieza de mano
del tejido, lo que hacemos es aumentar el diámetro. La misma potencia repartida en un diámetro muy superior nos va a bajar la densidad de potencia o el brillo, que es lo mismo. Con lo cual no vamos ya a desintegrar el tejido, meramente lo vamos a calentar. Con lo cual, al calentarlo, vamos a provocar una hemostasia por calor. Entonces, como me gusta ser honrado, si es una cirugía, bueno, aquí vamos a ver el efecto, aplicamos el tejido, estamos haciendo una incisión, ahora supongamos que en medio de la incisión nos ha aparecido un punto de sangrado, entonces lo que haremos es separar la pieza de mano para desenfocar y moveremos en espiral para evitar exceso de calor. Entonces, fíjense, ligeramente desenfocada y muévanla en espiral. Esto es la coagulación. No obstante, me gusta ser muy honrado. Hemos dicho que el láser de CO2 es capaz de coagular vasos sanguíneos y linfáticos hasta 0,5 milímetros. Por lo tanto, si van a hacer una cirugía en zonas zonas muy vascularizadas, yo recomendaría tener a mano un bisturí eléctrico, porque si por la razón que sea tocamos una pequeña arteriola o algo así, con el láser de CO2 no será suficiente, entonces tendremos que echar mano al bisturí con terminal de bola o el bipolar. Y esta es la tercera y más interesante, que es la vaporización. La vaporización consiste en desenfocar muy poquito el láser de CO2, es decir, desenfocarlo hasta obtener un spot en el tejido de aproximadamente unos 2 milímetros. Y atención, que ahora viene lo más importante, y no hacer trabajar el láser de CO2 en modo continuado, es decir, tanto en el corte como en la coagulación, el láser de CO2 emitía de modo continuo, es decir, mientras apretábamos el pedal íbamos dando un flujo de láser, con lo cual obteníamos el efecto de corte o coagulación en función del nivel de focalización. En la vaporización lo que hacemos es separar un poquito, pero solo un poco, la pieza de mano del tejido para desenfocarlo ligeramente, de modo que ya no tengamos el efecto de incisión ni tengamos el efecto de calor. Y, muy importante, vamos a programar el láser en modo de impacto. Es decir, vamos a dar puñetazos, golpes energéticos de gran potencia y tiempo muy breve, que lo que van a hacer es debridar, exfoliar el tejido capa por capa, de manera que antes de pulsar el pedal ya sabemos cuántas micras de tejido vamos a remover. Fíjense, aquí vamos a provocar una vaporización. Fíjense que el láser está trabajando en modo impulsional, estamos eliminando unas capas de tejido y fíjense que la banda necrótica es nula. Esto, el primero, lo hemos hecho con lo que se llama Fine Pulse, que es una aplicación muy superficial, y este es el Superpulse, que es algo más agresivo, pero la necrosis es relativamente moderada. Con el Fine Pulse la necrosis es nula. Esto es muy, muy, muy interesante para cuerdas vocales, y el Superpulse pues para vaporización de ciertas lesiones que luego más adelante vamos a ver. Bueno, vamos a poner algunos ejemplos de aplicación del modo superpulsado. He puesto varias especialidades, pues condilomas acuminados en ginecología, ectopias, displasias también para el cuello en ginecología, verrugas, fibromas en dermatología, xantelasmas, cordones también en dermatología, y ejemplos de aplicación del modo Fine Pulse, pues vaporización de un léntigo, en el blanqueo vulvovaginal, el modo Fine Pulse acompañado, ametrallando una superficie vulvovaginal a la cual posteriormente le aplicamos una pomada de hidroquinona, vamos a lograr hacer penetrar por esos microcanales que hemos creado en el medicamento. Potenciación de penetración de fármacos, esto lo utilizan mucho los dermatólogos para los queloides, ametrallan toda la superficie del queloide con micropulsos en modo Fine Pulse para crear unos microcanales y luego aplican una antiqueloide.
una antiqueloidea. Y en general, para dar un acabado delicado del superpulso, digamos, una forma mnemotécnica de hablar del superpulso, yo lo asociaría como una lija gruesa. Si ustedes les regalan un mueble antiguo y está hecho un desastre a nivel de moho, humedades y medio carcomido, pues lo primero que van a aplicarle es una lija de grano grueso para quitar toda la mugre que tiene ese mueble antiguo. Y luego, antes de barnizar, van a utilizar la lija fina. Pues si les puede ser útil esta clave mnemotécnica, se la regalo. Superpulso sería lija gruesa, finepulso sería la lija de grano fino. Bien, ventajas de la cirugía láser con CO2. Es una muy importante, es una cirugía exangüe. Durante el corte, el láser de CO2 nos va a sellar vasos sanguíneos y linfáticos de hasta 0,5 milímetros de diámetro. Es una cirugía sin contacto. Esto los otorrinos son los que más lo aprecian, porque especialmente cuando trabajan cuerdas vocales a través del micromanipulador, porque es que no hay otra manera de hacerlo. Si pretenden hacer cirugía de contacto sin micromanipulador, tendrán que usar una pieza de mano de 30 a 40 centímetros de longitud y el pulso, por muy firme que tengan el pulso, no será posible que puedan trabajar con la precisión requerida. Es una cirugía altamente estéril, porque además de ser una cirugía que no tiene contacto, la energía láser es bactericida y virusicida. Las incisiones se realizan y vaporizaciones se realizan con una reducidísima banda necrótica, debido a que la energía láser queda confinada al punto de impacto. Hay menor edema posoperatorio, esto es muy significativo, menor dolor posoperatorio, porque parece ser que se sellan las terminaciones nerviosas, hay una mayor velocidad de cicatrización, hay un óptimo resultado estético y es una excelente aporta una excelente calidad de trabajo, siendo el manejo muy sencillo. Aquí les vamos a poner algunas de nuestras contribuciones al láser de CO2, pero bueno, lo voy a obviar porque no vamos muy sobrados de tiempo. Entonces, vamos a ver un poco la aplicación del láser de CO2 en dermatoestética. Tengo claro que ustedes son otorrinos, pero necesito que entiendan eso para poder entender una tecnología que es completamente nueva y que está apareciendo ahora para el tratamiento no quirúrgico del ronquido. Entonces, para poder entender el tratamiento no quirúrgico del ronquido, preciso que entiendan este asunto en dermatoestética. Bien, vamos a hablar del resurfacing láser. Esto es una técnica que empezó en los años 95 aproximadamente. Les doy mi palabra de honor que este caso es real, no es Photoshop. Este antes y este después es totalmente cierto, pero es que entre el antes y después falta el durante, y es importante ver cómo es este durante. Aquí tenemos el antes y tenemos el después de un caso con un resultado sumamente llamativo, pero ahora veremos todo el durante. Fíjense que es complicado. Discúlpenme un momento. Fíjense que entre este antes y después hay un durante tremendamente traumático de casi 2 semanas, 2 meses de inhabilitación total. Y esta técnica, que era el resurfacing tradicional, que consistía en el láser de CO2 hacer un barrido de izquierda a derecha y arriba a abajo para dejar toda la cara en carne viva, esto duró pocos años porque ni habían pacientes dispuestos a pasar este calvario, ni con el tiempo hubieron cirujanos plásticos dispuestos a sufrir de coronarias como se sufría con esto, porque después de un resurfacing, cuando les entraba una llamada a las 11 de la noche, de verdad que era para saltar todas las coronarias. Entonces, digamos que la técnica del resurfacing tradicional, si bien era una técnica tremendamente eficaz, o sea, vistos los casos antes y después,
Es evidente que nadie puede discutir que fuera eficaz, pero debido al durante ni habían pacientes ni médicos dispuestos a hacer este procedimiento. Y todo esto cambió radicalmente en el año 2004, en el que un dermatólogo norteamericano, un tal Dr. Cameron Roxanne, tuvo una genialidad. Él probó de tomar la piel y realizar pequeñas quemaduras en la epidermis, pero dejando zonas sin tratar entre ellas. Es decir, entre quemadura y quemadura dejaba tejido sano. ¿Qué es lo que logró con ello? Pues debido a la quemadura observó que el nivel de retracción tisular era un 70-75% parecido al que se obtenía con el resurfacing tradicional, pero al dejar tejido sano entre cada una de las microquemaduras, la repigmentación era sumamente rápida. Era prácticamente entre 4 y 10 días el paciente podía hacer vida completamente normal. Y esto cambió completamente el panorama en dermatoestética. Fíjense que 2004, pues llevamos 17 años con esta moda y se ha convertido en un gold estándar de la dermatología. Ahora vamos a ver la evolución de un caso tratado con esta técnica, pero insisto que tengo claro que a ustedes como otorrinos no les interesa mucho esto, pero es que es fundamental para que entiendan una técnica que está apareciendo y parece ser interesante. Bien, ¿cómo logramos hacer el fraccional? Pues muy sencillo, cogemos el láser de CO2 y lo hacemos pasar por unos espejos móviles que un pequeño ordenador es capaz de moverlos y podemos mandar sobre el tejido el puntito donde queramos. Por lo tanto, pegamos un disparo láser, movemos un poco, desplazamos el láser hasta otro punto, volvemos a disparar el láser y así creamos un patrón fraccional. Esto es un algoritmo que desarrollamos nosotros hace mucho tiempo, es un algoritmo que patentamos, que consiste en que entre los puntos no son consecutivos, mientras otros fabricantes hacen el punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que el problema que crea este patrón secuencial es lo que se llama una contaminación térmica, debido a que cada punto realiza un aporte de calor al siguiente y se va acumulando el calor, de manera que logramos que observamos que en el centro de la figura hay muchísima más concentración de calor, provocándose efectos secundarios no deseables, especialmente cuando hablamos en especialidades como dermatología o plástica y tratamos caras. Entonces nosotros desarrollamos un patrón, un algoritmo especial que vigila que entre cada punto y el consecutivo dejemos la máxima separación posible. Es decir, en nuestro algoritmo garantizamos que al menos hayan 5 puntos de separación en cada punto consecutivo. Bien, así es como fabricamos nosotros, así es como creamos el patrón fraccional. Vamos a ver el caso de una paciente tratada con resurfacing fraccional. Aquí vamos a la paciente, es una paciente de 60 años, este es el antes, el inmediatamente después lo observan aquí. Disculpen un momento. No sé si la resolución de la imagen es suficientemente buena y son capaces de apreciar las microperforaciones que hay inmediatamente después. Esto sería 10 minutos después del tratamiento. Y ahora aquí se ve ampliado, aquí creo que sí se aprecian las microquemaduritas que le ha provocado en la cara el láser fraccional. Aquí vemos el seguimiento, 10 minutos después. Al día después, estas microquemaduritas se convierte en una crostita, a los 2-3 días empieza a caer la crostita, a los 6 días pues ya el cambio es llamativo y dejamos ya trabajar el colágeno y a las 3-4 semanas podemos hablar ya de un resultado ya consolidado y vemos que es espectacular. Digamos que el confinamiento en casa puede estar entre 3 y 6 días
y luego con una pantalla total puede hacer vida normal. Fíjense, esto no es Photoshop, les doy mi palabra porque conozco al dermatólogo que hizo este tratamiento, y es una sola sesión con modo fraccional. Entonces, bueno, para mí era importante que ustedes entendieran cómo trabajaba el modo fraccional, porque en una de sus aplicaciones vamos a utilizarlo. Una de las aplicaciones de otorrino vamos a utilizar el patrón fraccional. Vamos a entrar en lo suyo, que es el láser de CO2, el URL. Bien, el láser de CO2 yo creo que es el gold estándar, no hay que discutir la utilidad. Yo creo que lleva más de 30 años entre los otorrinos, y si bien hay temas discutibles como los handpieces de Kamami, yo tengo entendido que está rebatido, que hay una tasa de recidivas importante, que el dolor postoperatorio es tremendo. Bueno, pues el accesorio existe y dependerá de la potestad de cada uno usarlo o no. El accesorio que es fundamental es el micromanipulador. El micromanipulador es, a ver si lo vemos aquí, espérense un momentito. Aquí lo tenemos. El micromanipulador es un grupo óptico al cual se conecta el brazo articulado. El brazo articulado se conecta aquí, y aquí tenemos un zoom que permite enfocar o desenfocar el haz láser para lograr un corte sumamente fino, una vaporización o una coagulación, y el control del zoom lo tenemos por esta rueda de aquí. El haz, una vez pasa por el zoom, rebota contra este espejo que está solidario a un joystick, y esto permite desplazar el haz. Al mover el espejo con el joystick podemos desplazar el haz donde deseemos. Y con este tornillito de aquí pegamos el micromanipulador al microscopio operatorio, con lo cual podemos trabajar con el microscopio operatorio con los 20, 30, 40 aumentos que requiera la cirugía, y con el joystick podemos desplazar con precisiones de décimas de milímetro el haz láser donde lo deseemos. Bien, volvemos para atrás. Bien, si bien el micromanipulador es una pieza fundamental junto con el láser CO2 y con el microscopio operatorio, también el escáner es importante. El escáner es esta pieza de aquí que se conecta, el brazo articulado, lo ven aquí, se conecta al escáner, y la salida del escáner se conecta al micromanipulador. Con lo cual, dentro del escáner hay unos espejitos móviles que van a poder permitir realizar una serie de figuras que más adelante vamos a ver. Este es el escáner, por aquí entra el brazo articulado, dentro hay los espejos que permiten deflexionar el haz en los ejes X e Y, y por aquí lo conectamos ya al micromanipulador, el cual va solidario con el microscopio operatorio. Tenemos un mando a distancia que lo podemos meter en una funda de endoscopio, una funda de sonda ecográfica para mantener la esterilidad, y para que el otorrino, sin tener que apartar la vista del microscopio, pueda manejarse con las figuras. Con este mando a distancia, lo que tiene aquí es, con el mando número 1 aumenta, y con el número 4 disminuye el tamaño de la figura. Con el cambio, con el botoncillo número 2, lo que hace es cambiar el tipo de figura que quiere en la cuerda vocal, pues por ejemplo una pequeña línea, un pequeño arco, una semicircunferencia, un círculo, un punto, etc. Es decir, pulsando este botón central va cambiando el tipo de figura que proyecta sobre el tejido. Y con las teclas 3 izquierda y 3 derecha, lo que hace es poder rotar a izquierda o derecha esta línea, este arco, para encajarlo perfectamente donde quiere mandarlo. Aquí lo vemos. Disponemos de estas figuras: línea, arco, semicircunferencia, circunferencia, círculo que sirve para vaporizar, pues, por ejemplo, un pequeño tumor, y punto por si queremos hacer una incisión o un corte
con el joystick a mano. Y todas estas figuras, con los mandos izquierda-derecha, las pueden ir girando de 0 a 360 grados donde les conviene. Otro tema muy interesante que no conozco ninguna casa que lo tenga hasta el momento. Nosotros podemos hacer la incisión, por ejemplo, si en una cuerda vocal queremos hacer un pequeño corte, lo podemos cortar en modo continuo, pero el problema es que tendremos una incisión muy efectiva, pero al trabajar en modo continuo tendremos más deposición de calor y vamos a tener un pequeño aporte de calor, y este pequeño aporte de calor nos puede provocar retracción tisular y podría suponer cambios en el tono de voz del paciente. Entonces, nosotros hemos desarrollado una técnica que podemos ametrallar, es decir, cortar en lugar de modo continuo en modo superpulsado o fine pulse, es decir, el láser se comporta como una metralleta muy rápida, hace microimpactos de millonésimas de segundo que no da apenas tiempo a deponer calor, y cuando ha hecho el primer agujero le mete el segundo, el tercero y hace una microperforación sin apenas depósito de calor, con lo cual es un corte, una incisión extremadamente sutil sin apenas banda necrótica, y esto para los que tratan cuerda vocal seguro que lo van a agradecer. Aquí tienen el software, es muy sencillo. Aquí tienen, por si quieren manejar, en lugar de usar el mando a distancia, prefieren que un auxiliar, pues siguiendo sus indicaciones, les maneje el láser, pues el software es muy sencillo. Aquí tienen la potencia entre 1,30 y 1,40 vatios, si lo quieren en modo continuo o en modo pulsado, la figura que quieren, la figura que desean, si recta, arco, semicircunferencia, circunferencia, círculo, o si quieren un punto, el nivel de rotación entre 0 y 360 grados, y esto, el factor de escala, que es el tamaño en milímetros, que claro, ustedes me dirán, ¿y cuántos milímetros podemos variar? Claro, depende del punto focal del microscopio operatorio. Si ustedes trabajan con una distancia focal de 400 milímetros, pues a lo mejor la rayita podrá tener un mínimo de 1 milímetro hasta un máximo de 10 o 12 milímetros. Si trabajan con una distancia focal de 250 milímetros, pues a lo mejor la rayita tendrá de 2 o 3 milímetros hasta 12 o 13. Pero en cualquier caso les garantizo que trabajen con la focal que trabajen en el rango habitual entre 200 y 400 milímetros, tendrán margen más que suficiente para ajustar el tamaño de la figura que más les convenga. Cuando pulsan esta tecla, el DOT, simplemente lo que hace el escáner es paralizar los motores y queda un punto por si quieren hacer un corte hecho a mano, manualmente, con el micromanipulador. Este botoncito aquí, que se llama centro, es para centrar bien el haz en el micromanipulador antes de empezar. Bueno, esto es un tema muy técnico que cuando dispongan del aparato ya se los explicaríamos en más detalle. Simplemente es para hacer centrar perfectamente en el centro del pequeño orificio donde debe entrar el CO2 por la parábola que hay dentro del micromanipulador. Bueno, es un tema que se hace antes de iniciar la cirugía, deja el láser, porque claro, el brazo articulado, aunque sale muy bien alineado de fábrica, no es perfecto. El micromanipulador, aunque es de muy buena calidad, no es perfecto, y el microscopio operatorio, aunque sea de la marca Zeiss o de Leica o Vasconcelos o de la marca que sea, por muy bueno que sea, no va a ser perfecto. Entonces, el conjunto de pequeñas desalineaciones que se puedan ir sumando entre el CO2, el brazo articulado, el escáner y el microscopio pueden ser que el haz láser no entre perfectamente por el agujerito pequeño que tiene la parábola, que es la que hace la focalización, y nos deforme un poco la figura. Entonces, esto es muy sencillo. Una vez posicionando el microscopio, el láser, el brazo, el micromanipulador esté listo para operar, entonces con este mando de aquí, center, y el joystick que está en el mando a distancia, centra perfectamente el haz láser por el centro del microorificio, y una vez centrado lo guarda en memoria y toda la cirugía la desarrollará sin ningún tipo de problema.
Seguimos. Bien, un tema interesante que no muchas casas tienen. Hemos puesto lo que llamamos un sistema de visualización para evitar enmascaramiento del pilot beam. Como ustedes saben, el láser de CO2 tiene un pilot beam rojo, pero si estamos haciendo cirugías de extremada precisión, a lo mejor ese rojo tan intenso al impactar sobre una mucosa que a lo mejor está con un poco de sangre, le emborracha la imagen y no ve con mucha precisión el efecto del láser. Entonces, usted tiene la posibilidad de anular la guía cuando aprieta el láser de CO2. Es decir, tiene la guía roja del pilot beam, mientras usted enfoca la cuadrícula, la línea, el arco, la circunferencia, pero justo en el momento en que usted aprieta el pedal, desaparece el rojo y ve a través del microscopio exactamente qué es lo que tiene el CO2. Bueno, esto es un tema de reciente aplicación. Yo no sé si el primer láser que llegó a la República Dominicana tiene esta técnica implantada. En el caso de que no lo tuviera, que no se preocupe, porque la norma de nuestra empresa es siempre tener al cliente actualizado. Jamás dejamos a alguien con algo anticuado. Y si lanzamos una nueva mejora, se la implantamos gratuitamente. O sea que si alguno de los láseres de CO2 que están en Dominicana no tienen esta mejora, no se preocupe, porque les haremos llegar la llave USB con el software necesario para poder implementar esta mejora. Seguimos. Bien, este es el maletín que viene con el otorrino, que es el mando a distancia. Esto es la pieza de acople del CO2 del escáner con el micromanipulador. Esta es una pieza de mano manual, pues por si hay que hacer algo dentro de cavidad oral, no lo sé, un pequeño tumor en lengua, una pequeña cirugía que se hace manualmente. Y esto es un tema interesante. Esto fue una idea de un médico francés. En Francia la medicina privada no diré que no exista, pero es muy distinta a la que podemos tener en República Dominicana o en España. En República Dominicana o España o hay la seguridad social o hay el privado. En cambio, en Francia, pues todos los médicos son privados. El paciente va a tratarse al médico privado, el médico le firma un documento. Perdón, el paciente paga al médico, y por internet, cuando llega a casa, rellena un cuestionario y en 3 o 4 días la Seguridad Social le ha ingresado en su cuenta corriente el coste de esa cirugía. Yo no sé si este medio es bueno o es malo. Es bueno al menos para los que trabajan en Seguridad Social, que no tienen al típico paciente que va a hacer perder el tiempo a médicos y enfermeras por tonterías, porque un médico que va a hacer un paciente que va a visitarse por una tontería corre el riesgo de que, si el médico juzga que es una estupidez, el Estado no le reembolsará el gasto que ha hecho. Bueno, todo este rollo, ¿qué quería decir con ello? Que el gran inconveniente que esta técnica, que este procedimiento sí tiene para el médico privado francés, es que, claro, los precios los marca el Estado, con lo cual el médico está perfectamente retratado de todo lo que cobra y lo que factura, y la fiscalidad es asfixiante. Con lo cual se da el caso que muchos ginecólogos, muchos otorrinos, pues que se dedican a la medicina convencionada, no pueden disponer de enfermera. Entonces, bueno, pues este ginecólogo nos dijo: yo a veces estoy lavado y he de cambiar los parámetros en la pantalla del láser, y como la vida no me da como para poder pagar un enfermero, pues si toco la pantalla la contamina y me contamino. Entonces desarrollamos estos lapicitos que son autoclavables, y entonces, en el caso de trabajar solo, pues puede tocar la pantalla sin perder la esterilidad. Bien. Interesante para clínicas multidisciplinarias. Claro, si ustedes, oyentes, tienen una clínica exclusiva de otorrino, pues todo lo que les voy a comentar ahora carece de su interés. Pero si es una clínica multidisciplinaria donde hay otorrinos, etcétera, hay dermatólogos, plásticos, ginecólogos, etcétera, puede ser interesante las siguientes slides.
Bueno, aquí tenemos el micromanipulador que puede trabajar desde 250 a 550 milímetros de focal, con lo cual yo creo que se encaja con absolutamente todos los microscopios operatorios. El tamaño mínimo que podemos obtener es de alrededor de 125 micras, o sea, es un punto sumamente pequeño. Y mediante el zoom, que es este mando giratorio, podemos afinar el punto, desenfocarlo para lograr que haga un corte, coagulación o vaporización. Vale, aquí tenemos una imagen más detallada, vemos que es un espejo suficientemente transparente, o sea, aquí es donde se acopla el microscopio operatorio, con lo cual podemos ver a través de este espejo, pero este espejo tiene una lámina aquí, una lámina que es reflectante para el CO2, por lo tanto, el haz láser CO2 y el pilot beam rojo vienen por aquí, impactan con el espejo y se van hacia la cuerda vocal, y nosotros miramos a través del microscopio operatorio desde aquí y vemos perfectamente el campo operatorio. Esto es el joystick que nos permite desplazar el efecto con una extremada finura, y esto es un soporte con el cual podemos soportar los dedos pulgar, índice y meñique para tener un punto de apoyo. Aquí tenemos el conjunto montado, brazo articulado, el escáner que nos provoca las distintas figuras, el acoplador de escáner a micromanipulador, el micromanipulador y el haz reflejado. Las piezas de Cavami que todos conocen, bueno, pues para el que le interese, tiene dos tomas, una toma de aspiración de humas y una aspiración de flujo de aire positivo. La aspiración de humos, el flujo de aire positivo lo que hace es evitar que los humos quirúrgicos puedan empañar la lente, y la evacuación de humos, que es una toma que viene más o menos viene por aquí, aspira los humos quirúrgicos para que el paciente no los inhale. Esto es una técnica interesante, la voy a anticipar, aunque estamos en fase de ensayo clínico. Esto consiste, es una pieza de mano que, fíjense, y aplica un disparo fraccional sobre la úvula. Ese ruidito es el impacto fraccional. Bien, esto sería para disminución del ronquido sin cirugía. La idea, el concepto está copiado un poco de lo que hacen los ginecólogos en la incontinencia urinaria o en el síndrome de relajación vaginal, que consiste en aplicar unos impactos fraccionales sobre la mucosa que provocan una llamativa retracción de la mucosa, pero entre disparo y disparo se deja un tejido sano, con lo cual la reepitelización es rápida. Sé que esto es para un pequeño porcentaje de casos de ronquido. Yo sé que no es para todos, está entre un 5 o un 10, pero bueno, es un tema que estamos intentando afinar los protocolos en estos momentos, y cuando ya los tengamos afinados, pues se lo pondremos a su disposición, y el que ya tenga una máquina no disponga de eso, no se preocupe, porque lo tendrá gratuitamente, porque nuestra misión siempre es que ningún cliente jamás se sienta desfavorecido por haber tomado una opción, una decisión de compra con anterioridad. Entendemos que no es su culpa, por lo tanto, esto, el día que salga, a los clientes que ya tengan el aparato, se lo vamos a dar gratuitamente. Bueno, gratuitamente el software, etcétera. La pieza de mano, si vale $400, pues sí, eso sí se lo cobraremos, pero no habrá un upgrade retroactivo para poder usar esto. ¿De acuerdo? Bien. Muy bien. Bueno, esto no les quiero aburrir ahora. Bien, el tema de la fibra óptica. El tema de la fibra óptica es un tema que está de moda, pero yo tengo una opinión particular al respecto. Es decir, si ustedes desean meterle fibra óptica a su CO2, a partir del mes próximo ya es posible. Pero déjenme hacer unos matices. Bueno, esto es un conector estándar. La fibra óptica, insisto, no es realmente una fibra óptica, es una hollow guide, que es una fibra hueca,
un tubito hueco de 0,5-0,4 milímetros de diámetro interior y que sea electropulido y bañado en oro interiormente para que sea tremendamente reflectante. Esta fibra óptica la pueden conectar a este juego de piezas de handpieces que son maleables y autoclavables centenares de veces. Incluso podemos ofrecerles también el adaptador robótico que es compatible con el robot Da Vinci. Estos si quieren fibra con CO2. Ahora bien, yo la pregunta que me hago es la siguiente. Si el láser de CO2 ya tenemos claro lo que hace, la ventaja que nos aporta la fibra de CO2 no es tanta, porque el láser de CO2 es maravilloso y indiscutible para utilizarlo a través de un micromanipulador y asociado a un microscopio operatorio, pero sus limitaciones en la coagulación son manifiestas. Con lo cual, gastarse un dineral en el complemento del el set óptico y el juego de handpieces para poder usar la fibra láser de CO2 en su láser de CO2, yo me hago una pregunta y creo que sería más inteligente tomar otra opción. Porque tengan en cuenta que esta fibra óptica de CO2 tiene una eficacia del 70%, es decir, vamos a tener un 30% de pérdidas, y le garantizo que es de la mejor marca que existe en el mundo, esta fibra, pero bueno, por cuestiones, limitaciones tecnológicas, la reflexión a través de un espejo dorado, pues tiene, y en 2 metros de longitud, tiene unas pérdidas considerables. Por lo tanto, perdemos un 30% de energía. La apertura numérica, la divergencia es relativamente grande y, por otra parte, esta fibra es carísima. Es carísima. Esta fibra, si hay un accidente, pues que a lo mejor la ha dejado sobre una talla en la mesa de quirófano, la dispara y carboniza la punta, pues esta fibra puede costar entre 3 y 4 mil dólares. Es un verdadero disgusto para el cirujano. Entonces, una fibra que es tan sumamente cara, no es tan flexible como una fibra de cuarzo y que da la misma longitud de onda que el mismo láser CO2, realmente no le está aportando gran cosa. Mi pregunta es, si por prácticamente el mismo precio que le costaría el conjunto de fibra óptica, piezas de mano maleables y todo el conjunto óptico, que es carísimo, para poder introducir el láser de CO2, inyectarlo en la fibra, si por este precio tienen un láser azul, que es muchísimo más hemostático que el CO2, que permite usar fibras de hasta 200 micras, 0,2 milímetros de diámetro, que es como un pelo, que es transportable en una maleta, que lo puede llevar en el maletero del auto, lo puede usar en la privada y bajarlo a quirófano cuando quiera. Yo creo que tiene mucho más sentido, es decir, yo el consejo, y no tengo aquí ninguna preferencia económica, ni tengo conflictos de intereses, pero yo le diría, un láser de CO2 más el complemento de fibra le costará aproximadamente igual, lo mismo que un láser de CO2 más un láser azul. Tendrá 2 láseres diferentes, con 2 longitudes de ondas diferentes, con 2 efectos sobre el tejido completamente diferentes, y además uno de ellos es tan sumamente portable que lo puede llevar, puede hacer muchas patologías de consulta. Pero ahora luego vamos a ver ese láser azul y lo entenderemos ya mejor. Bueno, el adaptador robótico, que es compatible con el Da Vinci, también es aplicable para el láser azul. ¿Cuáles son los gold estándar del láser CO2? Pues obviamente todo lo que sea microcirugía láser transoral, pues papilomatosis, cordectomías, nódulos y pólipos de cuerdas vocales, lesiones malignas de laringe, carcinomas, sarcomas, adenocarcinomas, etc. Todo lo que sea la otorrinolaringología clásica, broncoscopias, colesteatoma, estapedetomía, turbinectomía, estenosis subglótica, todo esto, el CO2 es el rey, es el gold estándar de todo esto. Para los
usuarios otorrinos que trabajan en una policlínica, pues se pueden, a este láser de otorrinos se le pueden añadir software y accesorios para usarlo en neurocirugía, cirugía general, en dermatología y cirugía plástica, en ginecología, con lo cual por un poco más de inversión pueden tener un aparato multidisciplinar que para el gerente de la clínica sea mucho más fácil de amortizar que con solo el otorrino. Bien. Muy importante, cuando nos tengan que solicitar un láser de CO2, tendrán que conseguir el micromanipulador y tendrán que informar en todo momento de la marca y modelo del microscopio operatorio para poderles facilitar el acoplador mecánico que permita unir su microscopio operatorio con su micromanipulador. Vale, pues ahora vendría ginecología, pero entiendo que no hay ginecólogos, por lo tanto lo vamos a dejar aquí. Si hay alguna pregunta, bien, y si no, hablamos del azul unos minutos, que será muy rápido. La doctora Severino Xavier, que está con nosotros, un saludo, aprovecho para saludar a la profesora Severino, está saliendo de Los Ángeles, del meeting de la Academia Americana, y está conectada desde las 3 de la mañana. No sé si tiene alguna pregunta o opinión, profesora Severino, por favor. Ay, David, mira, tengo una voz, ya tú sabes, de ultratumba, porque aquí son las 3. Buenos días a todos y al señor Xavier, que tenía mucho que no lo veía. Quería preguntar algo, aunque no es realmente mi competencia, aunque hay una del grupo que es Pamela, que hace estética facial, que el señor Xavier sabe también. El tema del láser, la aplicación del CO2 en la piel, en procedimientos dermatológicos, como rejuvenecimiento. Yo quería saber sobre el tema del tipo de piel que tenemos nosotros, los caribeños, los latinos, y ese tema de usar el CO2, sobre todo en la cara, si Claro. el fototipo, no sé si quedarían manchas o sería un tema ya un poco más complejo para nosotros. Bueno, profesora Severino, buenas madrugadas para usted, porque Sí. para usted no son ni días. Sí, claro. El tema del fototipo es complicado. Más de un fototipo 3, el láser de CO2 es complicado, salvo en lesiones que estén debajo de la ropa, que aquí no prevé problemas. El problema que tenemos es un fototipo elevado más sol, pues es un problema garantizado. Pero pensando en caribeños, nosotros hemos desarrollado una técnica que permite al láser de CO2 trabajar de modo no ablativo, con lo cual si no hay ablación, no hay lesión en la piel. Si no hay lesión, no hay riesgo de hiper o hipopigmentación. Esto lo podemos hablar con más detalle cuando nos vemos aquí. Le vamos a enseñar el accesorio, se lo podrá probar usted. Sentir usted misma sobre su piel. Es un modo fraccional, pero que el patrón está desenfocado para andar por debajo de los 4,8 curios centímetros cuadrados, que es el umbral de ablación del CO2, está trabajando a 2,5, por lo tanto hay un gran margen de seguridad, y lleva la piel al límite de la quemadura, pero sin sobrepasar la frontera. Con lo cual, claro, no será tan llamativo el resultado como un tratamiento fraccional, pero con 4 o 5 sesiones tendrá un efecto realmente agradable para el paciente y con efectos secundarios nulos y posoperatorio de media hora. Es decir, se lo puede hacer a la hora de la comida y por la tarde ir a trabajar. Pero esto prefiero que, como sé que nos vamos a ver personalmente, pues ya tenemos previsto explicárselo. Gracias. No sé si la profesora también, Ricardo, tiene alguna pregunta, que más del área quirúrgica y estética al mismo tiempo también. Hasta el momento no. Gracias. Ok, pues vemos en 5 minutos el láser azul. Por favor, Xavier.
Bueno, pues vamos a por él. ¿Se está viendo? Sí, sí, se está viendo. Vale, ok. De acuerdo, pues aquí está el secreto. El KTP, fíjense, esta es la curva de absorción de la oximoglobina. Xavier, ¿Sí? disculpa, yo te veo ¿Sí? a ti, no veo la pantalla la veo pequeña arriba. Ok, espera un momentico, a ver si soy capaz de compartir. A ver, un momentico. En la parte superior de la derecha, ahí... Sí, espera, es que se me fue el menú de... He perdido el menú del Teams. Un momentico, ahora, ¿sí? al lado del Compartir. micrófono, en la parte superior de la esquina derecha. Ok. Al lado de salir ahí. Sí. Lo veo. ¿Ahora se ve? ¿Se ve ahora? Sí se ve. Sí se ve, sí. Estoy, Yo lo veo también. estoy compartiendo. ¿Se ve la presentación completa? Correcto. Sí. Vale, ok. De acuerdo. Pues aquí es donde está la verdadera explicación. Aquí tenemos la curva de absorción de la oximoglobina y fíjense... Disculpa, Javier, ahora no se Sí. ve. Desapareció. Ok, ya sé lo que pasa. Un momentico que ya sé lo que pasa. Es que yo en mi computador trabajo con dos pantallas y cuando me paso el PowerPoint de una a otra, ustedes se quedan por el camino. Entonces, un momento que creo que lo voy a arreglar. Ahora sí, Xavier. Sí, pero no, lo que no ven es la pantalla principal, es que ven la secundaria. Ahora deben ver el escritorio, ¿no? Correcto. Y no- Vale, a ver si lo sé arreglar. Un momentico. También con nosotros tenemos al profesor Tomás Fernández, que es pionero en el tema de cirugía de laringe con láser aquí en el país. Buenos días, Ajá. doctor Fernández. Ok, Y buenos gracias días. por acompañarnos. Buenos días, doctor. Hola, David. Buenos días. Bien, a la orden. Bueno, Vamos a ver ahora láser azul con el señor Xavier, su desarrollador. fíjense, aquí está la parte interesante. Fíjense, el KTP, aquí tenemos la curva de absorción de la oximoglobina. Vemos que el KTP de 532 nanómetros, pues en una escala relativa de absorción, estaría en un factor de 10. Y en cambio, el azul estaría más o menos en 200. Por lo tanto, hay 20 veces más absorción por la oximoglobina por el azul que por el verde. Y aquí está la ventaja que tiene el azul sobre el KTP. Esto por una parte. Y por otra parte, lo vimos en otra gráfica anterior, es que el azul apenas tiene ninguna absorción por agua, mientras que el KTP sí tiene absorción por agua. Entonces, yo creo, sinceramente, es una opinión personal, insisto que no tengo conflicto de intereses, si por el precio que le supone añadir a un láser de CO2, añadirle todo el grupo óptico para lanzarla dentro de la fibra óptica, las fibras ópticas, las piezas de mano maleables, etcétera, si por el sobrecoste que me supone esto me ofrecen al mismo precio un láser azul que me da otra longitud de onda, que una fibra óptica me puede costar $300 y la puedo autoclavar 20 o 30 veces, y si se me rompe una fibra óptica de láser azul, me costará $300, no 3 o 4.000. Por lo tanto, yo opino que es más interesante tener un paquete de láser CO2 y láser azul completamente independientes que un láser de CO2 con fibra óptica.
El láser azul ahora se acaba de añadir un nuevo software que cuando venga aquí nos vemos con la doctora Severino, pues le daremos un pendrive para que algún técnico de Aston Pharma se lo instale, en el cual verá que el software ya es muy sencillo, habla de nariz, laringe, oído, etcétera, y hay toda una serie de submenús y los parámetros, con lo cual usted selecciona si nariz, laringe, oído, dentro del oído si necesita una estapedectomía, etcétera, y le da a la patología y la máquina ya le da la programación, con lo cual es tremendamente sencilla de manejar. Incluso puede crear sus propios programas si por la razón que sea, pues una nueva patología a base de ensayo-error ha logrado pues, encontrar la dosis óptima, la puede grabar y mantener en memoria. Fíjense aquí, laringe, nariz, oído, etc. Aquí tenemos todas las aplicaciones habituales del láser azul. El láser azul se le pueden acoplar unas piezas de mano con unas canulitas desechables que valen unos pocos dólares y van hasta 25 centímetros de largo y son completamente maleables. Vienen estériles de un solo uso y permiten acoplarse a esta pieza de mano. Esta parte se desenrosca y se puede conectar cualquiera de estos terminales. Podemos darle una insuflación de helio para refrigerar la fibra en los casos que sea necesario. Y bueno, pues es un láser que a mí que está causando furor en Europa, en otorrino, porque en algunas cosas es capaz de suplir al CO2. Por ejemplo, una potencia de 10 vatios con azul a nivel de corte, coagulación, es tan eficiente como un 40 vatios de CO2, con lo cual el tema se pone interesante. Es fotoangiolítico porque tiene tanta absorción para la hemoglobina que el efecto coagulativo es brutalmente elevado. Las fibras, puedes usar una gran variedad de fibras de 200, 300, 400, 600, 800 micras. Son fibras autoclavables muchas veces que cuando se carboniza la punta se puede cortar y volver a pelar y se pueden utilizar 20, 30 veces según lo cuidadoso que se sea, con lo cual el coste por fibra es realmente bajo. Y si tenemos la desgracia de que en quirófano el enfermero o la enfermera te la ha pisado y te la rompe, pues te dará un disgusto de $300, no de 4.000, que se llevan muy distinto un disgusto de 4.000 que uno de 3.000. Entonces, en este sentido, yo soy partidario de hacer el conjunto azul más CO2 en lugar de CO2 más fibra CO2. Bueno, no quiero aburrirles más. Si hay alguna duda, pues con mucho placer la comentamos. Xavier, una pregunta. Para una práctica integral en el área de otorrinolaringología al más alto nivel, fuera del láser de CO2 y el Blue Scan, ¿se necesita algo más o con eso se cubre lo que actualmente en el mundo se requiere para tratar cualquier tipo de patología mediante la ciencia láser? Bueno, yo te diría un CO2, un azul, obviamente micromanipulador y obviamente microscopio operatorio. Con esto tienes toda la parte tecnológica más que dimensionada. No te va a faltar nada. No te va a faltar nada. Bueno, sí. Si quieres añadir una pequeña radiofrecuencia, pero es que con el azul puedes hacer muchas de las cosas que hace una radiofrecuencia a nivel de cornetes, de criptólisis, de criptas, etcétera, también las puedes hacer con un CO2. Perdón, las puedes hacer con un azul. Doctor Fernández, ¿alguna pregunta? Usted en su condición de pionero en ciencias láser aquí en otorrinolaringología, tanto con el láser CO2 como el láser Blue Scan. Sí. Buenos días. Si oyen cualquier ruido que estoy dejando a los niños en el colegio y participo en la conferencia mientras voy conduciendo. Hoy en día se está hablando mucho del uso de radiofrecuencia y de la cirugía ultrasónica. ¿Representa eso alguna amenaza desde el punto de vista médico en la actualidad o simplemente es un sistema complementario hoy en día en relación a la tecnología láser? Mira, le agradezco la pregunta. Pues
hay una respuesta muy sencilla. La cirugía ultrasónica son modas, yo las he vivido, son modas que han pasado por dermatología, por plástica, por ginecología, y son modas que han durado un congreso. Porque la cirugía ultrasónica, el gran problema que tiene es que no se puede lanzar por micromanipulador, con lo cual aquí ya está todo dicho. Es una cirugía meramente de contacto y yo creo que el otorrino requiere de una precisión que jamás se la va a dar la cirugía ultrasónica. Con lo que respecta a la radiofrecuencia, bueno, la radiofrecuencia es un gold estándar dentro del otorrino y para pequeñas cositas en consulta yo creo que funciona muy bien. Pero es que si usted se plantea un láser azul para complementar al láser CO2, el 95% de las cosas que puede hacer con la radiofrecuencia también se las puede hacer el láser azul, además de muchas otras más, otras cosas que no es capaz de hacer el láser azul, que no es capaz de hacer la radiofrecuencia. Gracias. Nosotros, Xavier, acoplamos el láser CO2 del grupo Gaón al microscopio. Hicimos varias prácticas. La doctora Severino y el doctor Fernández pueden hablar de esto. Y una de las cosas que me dijeron fue el brazo articulado, que uno de los comentarios que hizo el doctor Fernández en el caso del láser de CO2 con aplicaciones de otorrino, el C-Lake, lo encontró un poco pequeño. ¿No puede hablar con relación a eso? ¿Realmente es el estándar o puede ser un poco mayor? Fue una de las cosas que el doctor Fernández me explicó. Bueno, podríamos estudiar hacerlo un poco más largo, sí. Pero esto prefiero, para no dejar malos entendidos, prefiero que cuando nos veamos personalmente de aquí un par de semanas, lo tratemos personalmente. No, perfecto. Okay. Bueno, doctor Fernando, doctora Severino, doctora Ricardo, muchísimas gracias. Esta conferencia magistral de aplicaciones físicas y láser en el área de otorrino está siendo grabada y en unos minutos, en el transcurso de la mañana, con mucho gusto, Intermedi la va a compartir con nosotros para compartirla en el grupo de WhatsApp del diplomado. Y quiero agradecer especialmente a José María, que ha sido nuestro enlace y nuestro promotor y mentor en este diplomado. Así que de nuestra parte, muchísimas gracias, José María. Señor Xavier, espero Dios primero verlo pronto, en unos días. Y muchísimas gracias. Te cedo, José María, a todos. Nada, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Espero que haya sido de su interés. Estoy convencido que sí. Y nada, como comentó David, en un rato os estaré pasando también el enlace para visualizar las veces que necesiten esta grabación. Y nada, muchísimas gracias por su tiempo y esperamos verlos muy, muy pronto por aquí, por Barcelona. Perfecto. Bye. Un gran abrazo, muchísimas gracias. Feliz resto del día. Un abrazo. Bye. Bye, adiós.